Dios lo bendiga, me da gusto. A todos los que están online, que nos ven de diferentes partes del continente de habla hispana, qué bueno que está en este lugar. Entramos a la palabra del Señor. Amén. Vaya conmigo a Primera de Corintios 10:13. Tengo ganas de predicar hoy. ¿Me aguanta poquito? Sí, tengo ganas de predicar este día porque la semana pasada estuvimos enfermos en casa, estuvimos en cuarentena. Y bueno, fue bien interesante lo que vivimos la semana pasada. Gracias a cada uno de ustedes que se preocupó por mi familia, por nosotros, llevándonos donas, llevándonos comida, llamándonos, enviándonos un mensajito de ánimo, decir que estaban orando por nosotros. Muchas gracias por eso. Y durante esos días fue bien interesante lo que estábamos viviendo, ¿verdad? No habíamos tenido la experiencia de vivir en una cuarentena, de vivir en este aislamiento forzado por enfermedad. Y uno de esos días fue bien chistoso porque mi esposa empezó a sentir mal algunos días y luego después yo, y era bien chistoso porque un día me sentía mal yo y otro día se sentía bien ella, y el día que ella se sentía mal yo me sentía un poquito bien y como que venían estos picos de energía y ella se ponía a limpiar y yo tiraba en la cama y luego venían estos picos de energía a mí, ella tiraba en la cama y yo me ponía a limpiar y así estábamos como que jugando a ver quién se sentía más mal y quién se sentía menos mal, pero doy gracias a Dios porque me aguantó, gracias a Esposita por aguantarme ese tiempo. Pero uno de esos días ella dijo, ¿no se te antoja un caldo de res? Y yo le doy gracias a Dios porque no perdí el sabor. Y doy muchas gracias, solamente fue un día, pero ese día mi esposa hizo de comer unos taquitos de carne como tipo birria y yo le decía, siempre cocinas rico, pero hoy como que todo sabe plain, como que no sabe a nada y le echo sal y no sabe a nada y le eché literalmente así un puño de sal y no me supo a nada. Dije, uy, ya, Dios me está castigando por algo ahora sí. Pero solamente fue un día, pero los siguientes días ella me dijo, ¿no se te antoja un caldito de res? Y yo le dije, sí, ¿cómo no? ¿Verdad? Y se acuerda que la semana pasada tuvimos mucha lluvia y mucho frío, entonces dije, un caldo de res va a ser la gloria. O sea, ya Dios me dio un pedacito de cielo con ella y luego todavía cocina caldo de res. Dije, este es el cielo, así se debe de sentir el cielo, ¿verdad? Lleno de amor y con caldo de res. Pero pasó algo interesante. Ah, ella tiene una olla de presión. Todos conocen las ollas de presión, las ollas express, ¿verdad? Y ella es donde cocina la comida porque la lógica de estas ollas es que tardas menos en cocinar lo que tardarías 3, 4 horas, tardas media hora, 20 minutos en hacerlo. Y es bien interesante porque todo está bajo presión. Pero me encanta ver este tipo de ollas porque cuando mi esposa puso la carne, ella la cierra y espera que empiece a hervir. Y cuando empieza a hervir, sucede algo muy curioso, que tienen una tapita arriba y empieza a hacer y como que dar vuelta y tirar un montón de vapor. Y Dios me habló en el caldo de res. Dije, tengo que hablar esto con la iglesia. Porque me quedé viendo con los brazos cruzados la olla, cómo esto estaba dando vueltas. Y el Espíritu Santo comenzó a hablar a mí y decirme, cuando estamos bajo presión es porque quiero hacer algo grande con ustedes. Cuando vivimos una vida bajo presión, que parece que eso va a reventar, que parece que eso va a explotar. Mira, es bien interesante la lógica de estas ollas y la ciencia porque es tanta la presión que hay que necesita una válvula de escape. Es como se llama esa pequeña bolita, válvula de escape. Y el final de eso es acortar el tiempo que tomaría 3, 4 horas cocer toda la carne y todos los vegetales para este platillo, una sopa de res para los que nos ven en Sudamérica, y tardas 3, 4 horas si no tienes este tipo de ollas en preparar este caldo. Y esto, la presión, escucha esto, la presión hace que esté en menos tiempo y los sabores se concentren mejor. La presión que vives en tu vida
puede estarte preparando para el mayor éxito de tu vida. La presión que estás viviendo en este momento que dices, siento que no puedo más, siento que voy a explotar, siento que ya nadie me comprende. Eso puede estar preparándote para vivir la mejor etapa de tu vida. Alguien necesitaba escuchar esto el día de hoy, amén. Tal vez estás terminando el año, ¿verdad? Todavía es enero, el primer mes del año, y lo terminamos apenas. Y nos sentimos como estas ollas a punto de reventar, a punto de estallar. Y quiero que vayas conmigo a 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. 1 Corintios 10, 13 dice lo siguiente: y las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las otras que atraviesan. Y Dios es fiel. Diga conmigo, Dios es fiel. Dios es fiel. Estamos en 1 Corintios 10, 13. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas a las que otros atraviesan. Dígalo conmigo, léalo conmigo. Y Dios es fiel. Dice, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Mira, aquí la palabra en español que se está usando para este versículo es la palabra tentación. Pero cuando pensamos en tentación, empezamos a aislar ciertos pecados, y ahorita te voy a explicar esto. Porque cuando pensamos en tentación, comenzamos a pensar, por ejemplo, en la tentación sexual, en la tentación del alcohol, en la tentación de la drogadicción, en tentaciones que decimos y las enlistamos en nuestra mente y decimos, pues yo no batallo con eso. Y resulta que como no batallo con eso, es muy fácil decir Dios es fiel. Pero déjame te explico lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. La palabra que utiliza en esta carta a la iglesia de Corinto es la palabra peirasmos, en griego. Peirasmos. Y esta palabra significa prueba o tribulación. Prueba o tribulación. Y se ha traducido con el tiempo como tentación para referirse a esto, a presiones internas y externas que pueden orillarte a pecar. Ahora, si regresamos a este versículo, por favor, ahí en pantalla, para que lo leas conmigo, dice, las pruebas, vamos a quitar la palabra tentación y vamos a poner la palabra prueba, tribulación, o qué te parece si ponemos presión. Está como que más acorde, ¿verdad? Entonces vamos a leerlo de esta manera. Las presiones que enfrentas en tu vida no son distintas a las que otros atraviesan. Se sintió diferente, ¿verdad? Como que más personal. Las presiones, ahora hazlo personal, las presiones que atravieso en mi vida no son distintas a las que otros atraviesan. Ahora sí léalo fuerte. Y Dios es fiel y no permitirá que la presión sea mayor que lo que puedo soportar. ¿No te encanta esto? Cuando sean tentados, Él te va a poner una válvula de escape para que puedas salir victorioso. ¿No te encanta? Eso es lo que Dios quiere hablar acá. Entonces Pablo nos llama la atención porque dice, mira, no son solo tentaciones, son pruebas. No son solo pruebas, son presiones de la vida que vives a diario. Cuando vives a diario. Y ahora, cuando hablo de presiones, cuando hablo de tensión, va a variar mucho conforme a la época o etapa en tu vida que estés viviendo en este momento. Y voy a explicar esto. Pero Pablo nos llama la atención a no caer en la tentación de pensar que somos los únicos que estamos pasando por lo que estamos pasando. Una de las más grandes tentaciones es, yo soy el único que está experimentando este tipo de soledad, pastor, usted no me entiende. Yo soy el único que está experimentando esta depresión.
Yo soy el único que está experimentando esta escasez económica. Yo soy el único que está experimentando estos problemas matrimoniales. Yo soy el único que está experimentando eso. Y Pablo nos dice, no, 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 no. Hijo, hija, no eres el único. Son las mismas tentaciones que nuestros padres de la fe experimentaron años y cientos de años atrás, nada más que con diferente presentación. Te lo explico de la siguiente manera. Los teólogos llaman a algo que se llama la gracia común. ¿Qué es la gracia común? La gracia común es la gracia que recibimos todos por ser creación de Dios. Por ejemplo, gracia común es que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Gracia común es que Dios hace llover sobre buenos y malos. Gracia común es que el perro va a ladrar aunque tú seas bueno o seas malo. Gracia común es que si no le echas gasolina al carro, aunque te enojes, no va a subir. Eso es una gracia común. Por ser creación, simplemente, pero hay algo que se llama gracia salvadora, que es cuando tú aceptas a Cristo en nuestro corazón. Aquí Pablo está añadiendo otro contexto, otra palabra, está diciendo, hay una tentación común. Y la tentación común es que todos estamos tentados y no eres tan especial como para que te aísles y pienses que tú solamente estás pasando por eso. ¿Tiene sentido eso? Ahora, voy a quitarle un peso religioso a muchos esta tarde, porque muchos de ustedes dejan de venir a la iglesia porque piensan que la presión que están viviendo, ustedes son los únicos que la están viviendo en la iglesia. Muchos de ustedes dejan de venir a la iglesia porque piensan que lo que están pasando, solamente ustedes lo están pasando, y se sienten a veces tan avergonzados porque fallaron y se sienten tan avergonzados que dejan de venir a la iglesia. Déjame decirte algo, la gracia que tú necesitas para vencer eso no es diferente a la gracia que yo necesito. La gracia que el que está sentado atrás de ti necesita para vencer también sus presiones y sus tentaciones es la misma gracia que tú necesitas. Así que no te sientas mal. De hecho, libérate de esa carga religiosa. Libérate por un momento. Es la misma necesidad de aprobación, la misma necesidad de validación que necesitamos para llenar nuestras almas. Es exactamente lo mismo. El dilema o el problema viene a ser este, escúchame. Mientras esperamos bajo presión, dice Primera de Corintios, Dios es fiel. Dios es fiel y te va a dar una forma de salir. Léelo conmigo otra vez, 1 Corintios 13. Yo quiero que lo abraces y lo veas y lo entendamos. Y las presiones que enfrentan en su vida no son distintas a las que otros atraviesan. Y Dios es fiel, que no permitirá que la presión sea mayor de lo que puedes soportar. Cuando seas o cuando tengas presiones, Él te mostrará la salida para que puedas resistir. El problema es el siguiente, que muchos de nosotros no esperamos la salida que Dios quiere darnos. Muchos de nosotros comenzamos a idear nuestras propias salidas. Muchos de nosotros comenzamos a idear nuestras propias formas de sacar la presión. Muchos de nosotros no esperamos o no queremos sufrir la presión del proceso, la presión del día a día, y empezamos a buscar formas para no sentirnos aislados. Ahora mira, estuve en cuarentena durante una semana que no pude salir para no contagiar a otras personas y no se sintió tan mal. Te voy a explicar por qué. Porque tenía maneras de no sentirme aislado. Por ejemplo, teníamos libros que estamos leyendo como familia, teníamos juegos de mesa y nos reíamos, y a pesar de estar enfermo, eso aliviaba un poquito la presión de sentirte encerrado en tu misma casa, ¿verdad? Algunos tienen Netflix, algunos tienen Facebook, y eso alivia un poco, es una válvula de escape para no sentirte presionado dentro de tu misma casa. Pero hay momentos donde no te sientes atrapado en una casa, te sientes atrapado dentro de ti mismo.
Te sientes atrapado en un ciclo de pensamientos. Te sientes atrapado en un ciclo de cosas y comienzas a buscar salidas por ti mismo antes de esperar la salida que Dios quiere darte. Y lo que hace el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto, les dice, miren, las presiones que ustedes están viviendo, los problemas que ustedes están viviendo no son diferentes. Otros cristianos ya las vivieron y vencieron. Pero otros cristianos buscaron sus propias maneras de sacar esa presión y fallaron. Y ahorita vamos a verlo. Pero mira, lo que hace Pablo es que les dice, vamos a recordar y vamos a regresar en la historia. Vamos a regresar en la historia. Dígale al que está a un lado, vamos a tener una clase de historia. Vamos a tener una clase de historia. Porque la historia es importante para lo que viene. Pablo le dice a la iglesia de Corinto, acuérdense de Egipto. Y todos han de haber dicho, ¿cómo que de Egipto? Sí, te platico. El pueblo de Egipto, el pueblo de Israel, antes de ser una gran nación, fueron los hijos de Jacob y sus 12 hijos. La historia de José, ¿recuerdas la historia de José? Cuando José es vendido como esclavo, Dios lo lleva a Egipto, Dios lo pone como gobernador de Egipto, viene una gran hambre, una gran presión sobre la comunidad, un gran problema sobre la comunidad, que no tenían hambre, y el hambre se extendió hasta llegar a donde vivía José, hasta Canaán, a la casa de Jacob y sus 11 hermanos y sus familias. Y la presión aquí era que no había comida, ¿sí? Y cuando no hay comida, ellos vienen a Egipto, y en Egipto los estaba esperando ¿quién? José. Entonces, una gran presión, pero Dios ya había preparado la solución a José. ¿No te encanta esto? Que cuando tú estás viviendo en tu más grande presión, Dios ya tiene algo preparado. Amén. Dios ya tiene algo preparado para tu vida. Entonces vienen y van a Egipto para socavar el hambre. Dios ya había preparado algo. Dios siempre tiene a alguien o algo listo para tener cuidado de tu vida. Entonces el pueblo de Israel llega, fíjate esto, a un lugar donde no conocían a José. Jacob llega con un rey que él no conocía y el rey no lo conocía a él, pero conocían a José. Entonces llegaron a un lugar llamado Gosén, y en Gosén se establecen, y resulta que en este lugar nunca pasan hambre. Esto te va a encantar. Cuando tú permites que Dios dé la vía de escape para tu presión, todo alrededor puede estar pasando hambre y tú vas a tener la pancita llena. El pueblo de Israel nunca más volvió a pasar hambre mientras José estaba vivo, mientras esto había sido hecho y dado por Dios. Son temporadas en tu vida donde si tú aprendes a esperar la respuesta de Dios, donde si tú aprendes a esperar el tiempo de Dios, aunque afuera todo tenga hambre, tú vas a tener tu pancita llena. Vas a comer las gorduras de Egipto. Ahora, todos sabemos, escucha esto, que Egipto en la Biblia simboliza el pecado. Egipto en la Biblia simboliza todo lo malo. El faraón en la Biblia simboliza todo lo que es pecado. Todo lo que tiene que ser malo y donde tienes que salir, lo simboliza Egipto. Sin embargo, Dios usó a Egipto como un escape temporal para Israel. El problema es el siguiente: Israel no se movió de Gosén. Israel no se movió de Gosén. Dios había mandado al pueblo de Israel a Canaán, no a Egipto. ¿Sí está siguiendo la clase de historia? Y estos se quedaron acá. Entonces muere José, estos siguen teniendo abundancia. Era temporal. Muere el faraón, estos siguen teniendo abundancia. Pero luego se levanta otro faraón que no conocía a José, ni al Dios de José. Y lo que sucedió fue que lo que era temporal
se convirtió en su esclavitud. ¿Sí me está siguiendo? El lugar donde una vez llenaron sus estómagos y no tuvieron hambre, se convirtió en el lugar donde les pusieron esposas y grilletes y los latigaron y los dejaron pasar hambre. Se convirtió en su lugar de esclavitud. Cuando tú escapas para alivianar esa presión por la cual no quieres pasar, terminas yendo a lugares de esclavitud. Muchas personas no quieren vivir una vida de soledad y terminan yendo a relaciones tóxicas. Relaciones que los llenan por un momento, pero están hundiéndolos y llevándolos a lugares a donde no quieren ir. Relaciones tal vez abusivas, relaciones donde sufren violencia. ¿Y todo por qué? Porque prefieren caminar en una dirección equivocada con alguien que caminar en la dirección correcta solos. Muchos comenzamos a tolerar esto caminando con alguien en una dirección equivocada en lugar de caminar solo en la dirección correcta. Por querer liberar y generar nuestras propias válvulas de escape. ¿Sí tiene sentido para esto? Algunas cosas que hicimos en la vida no las hicimos porque eran malas, las hicimos para sobrevivir. Para que se desencadene o se libere un poco de presión. ¿Sabes? Muchos alcohólicos no comenzaron en el alcohol siendo alcohólicos. Simplemente probaron algo de alcohol para liberar un poco de presión, para liberar un poco de estrés de la vida. ¿Y sabes qué terminó pasando? No probaron el alcohol o no se acercaron a la cerveza o al vino para decir, voy a destruir mi familia con esto. No, necesitaban un escape de la realidad que estaban viviendo. Y lo generaron ellos solos, y lo que termina pasando es destrucción de sus familias, su economía se va al hoyo, terminan mal. ¿Sabes? Solo ellos querían un escape de las presiones de la vida. No comenzó porque eran malos. Muchas adicciones a la pornografía terminaron siendo adicción no porque la persona dijo quiero ser un promiscuo, no porque la persona dijo quiero ser sucio, fue porque dijo no quiero vivir la presión de estar solo y ser puro y que otros se burlen de mí. No quiero vivir esa presión y prefiero una relación promiscua, una relación sucia a estar solo. Simplemente estaban buscando amor. Simplemente estaban buscando una compañía. El pueblo de Israel no fue a Egipto por pecado. Fueron a Egipto para sobrevivir. Fueron para comer. Se estaban muriendo de hambre, necesitaban una salida. El peligro es ese, que Egipto un día puede darnos de comer y al siguiente encadenarnos y azotarnos. Y el lugar a donde escapamos es el lugar donde nos esclavizamos. No permitas que eso suceda en tu vida. Cuando salgo fuera de Dios para satisfacer algo que solamente Dios puede satisfacer, el pecado lo va a llenar. ¿Sabes? El pecado es satisfactorio. Si no, no fuera tan agradable pecar. El que dice, ay, el pecado, fuchi. No, no, no. No es cierto. El pecado es agradable. Porque nos da una solución, una satisfacción instantánea, en lugar de esperar media hora bajo presión como esa carne. Nosotros no queremos sufrir la presión, no queremos que el agua hierva, no queremos estar atrapados en una olla, queremos salir y generar nuestras propias salidas de presión. El pecado lo satisface por un momento, pero es temporal y funciona solamente temporal. Pero Pablo le dice a la iglesia, miren, recuerden a nuestros antepasados de Egipto. Ahora, la pregunta es, pastor, ok, ¿cómo venzo esto? ¿Cómo lo venzo? Pablo les dice, recuerda de dónde Dios te sacó.
Recuerda de dónde Dios te sacó. Y lo lleva, vamos a Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1, para entender un poquito más esto. Les dice, amados hermanos, dice, no quiero que se olviden lo que le sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todos fueron guiados, ¿por qué? Por una nube que iba delante de ellos y todos caminaron a través del mar que iba en tierra seca. Pablo les dice, miren, ya Dios los había sacado. Ya Dios los había restaurado. ¿Se acuerdan del Mar Rojo? Ya Dios lo había abierto. ¿Se acuerdan de la nube? Cuando el sol estaba que atacaba, Dios mandaba una nube y ellos caminaban bajo la sombra de la nube. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de esto? Israel estuvo en una situación que pensaron que nunca saldrían de ahí. Tú puedes estar parado en situaciones que parece que nunca vas a salir de ahí. Pero lo interesante es que Dios dijo, no te voy a quitar de ahí. Escucha, tú muchas veces has estado orando diciéndole, Señor, quita este problema de mí. Tú muchas veces has estado orando y diciendo, Señor, arranca esta presión de mí. ¿Sabes que Dios no lo va a hacer? Ellos estaban orando y le estaban diciendo, Señor, Señor, somos esclavos. Donde venimos a refugiarnos, ahora nos esclavizó. Sácanos de aquí. ¿Sabes qué hizo Dios? Los para frente al Mar Rojo. Y luego cuando los para frente al Mar Rojo, su problema se viene todavía más grande. Porque antes los azotaban, pero no tenían el ejército atrás de ellos. ¿Sí estás viendo esta imagen? Mar Rojo enfrente, ejército atrás. Y no solo el ejército, dice que el faraón tomó los carruajes de guerra. O sea, la cosa se puso fea. Más presión. Enfrente un mar. Ahora, tú ya conoces la historia. El mar se abre, todos pasamos en seco, cantamos canciones de júbilo. La primera canción viene después de cruzar el Mar Rojo y todos somos felices, vienen los 10 mandamientos y todo esto, tú te sabes la historia. Pero imagínate tú parado ahí. Le habías orado a Dios, Señor, sácanos de aquí, y resulta que Dios te saca y te pone en un lugar peor. El enemigo que querías dejar viene en contra tuya y con carros de guerra y con más ejército. O sea, antes nomás era un látigo, ahora traían flechas. Antes nada más era un látigo y hacías ladrillos. Ahora te querían matar. Y luego enfrente un mar. Toda la vida fuiste ladrillero, hacías ladrillos. Nunca tuviste tiempo para aprender a nadar. Y enfrente hay un mar con tiburones, sin barca. Y le dice Pablo, acuérdense del mar. No tenían oportunidad. Y lo que sucede es esto, que Dios no quiere arrancarte de tu situación, Dios quiere pasarte a través de tu situación. Quiere pasarte a través de tu situación. Tú quieres escapar de la presión, Dios quiere ponerte bajo presión. Tú quieres que el vapor escape, Dios quiere cerrar la olla de presión y poner la válvula de presión. Tú quieres buscar salidas y Dios quiere atravesarte. ¿Sí tiene sentido esto? A lo mejor ya el otro domingo no va a venir nadie y va a decir, no, ¿para qué vamos a la iglesia? Pero necesitas aprender este principio. Necesitas aprender esto porque eso te va a llevar a vivir una vida en libertad. Estamos tratando de darle vuelta al asunto en lugar de atravesar el asunto. Muchos de nosotros estamos tratando de esquivar y buscar rutas alternas a lo que Dios quiere atravesarte. ¿Sabes? Me encanta el Salmo 23 porque es tan romántico. El Señor es mi pastor, nada me faltará, ¿verdad? Y lo decimos para que los niños se duerman. En lugares de delicados pastos me pastoreará. Él me va a hacer dormir en lugares bonitos, ¿verdad? Y cuando se oye un ruido en la casa, dice, ay, los espíritus chocarreros, y vas y abres el Salmo 23. El Señor es mi pastor. Pero ¿sabes lo que dice el Salmo 23? Dice, aunque ande en el valle de sombra y de muerte. ¿Por qué voy a andar en el valle de la sombra y de la muerte?
¿Qué no se supone que me haces descansar en prados verdes? ¿Por qué me vas a atravesar por un valle de sombra y de muerte? ¿Nunca te lo has preguntado? Dios quiere atravesarte por un valle de sombra y de muerte. Pastor, pero yo creo que Dios me va a bendecir. Sí, ¿sabes lo que dice después? Dice que cuando atravieso el valle, cuando atravieso la presión, cuando atravieso el problema, guiado por Él, dice que Él me sienta en una mesa, en presencia de mis angustiadores, llena mi copa, me da de comer y unge mi cabeza. Pero después de que pasé el valle y me di cuenta que el valle era solo un valle y la muerte era solo sombra, pero tuve que atravesarlo. Pero muchos de nosotros no queremos atravesarlo. Muchos de nosotros estamos tratando de buscar la vuelta para llegar a la mesa y sentarnos y comer. Muchos de nosotros no queremos el proceso. Muchos de nosotros no queremos la obediencia. Decimos, no, yo quiero sentarme allá. Yo quiero estar allá y no quiero esperar la presión. Y el problema de todo esto es que les dice Pablo, la misma nube, el mismo mar, el mismo Dios es el Dios que está trabajando ahorita. Y el problema de querer esquivar esto es que si yo estoy parado de este lado y tú ya cruzaste el valle, tú estás comiendo, tú estás con tu cabeza ungida, tu copa está llena. Y yo estoy de este lado del valle tratando de ver cómo hago para no cruzar por el valle, porque está feo el valle. Entonces lo que comienzo a hacer es buscar alternativas. Y la alternativa es esta, porque él sí y yo no. ¿Alguien me está siguiendo todavía? ¿Por qué sí y él no? Y yo no. ¿Por qué? Le estamos dando vuelta a los procesos de la vida. Y como no puedo tener lo que otro tiene, lo critico. Como no puedo tener lo que yo quiero tener y quiero darle vuelta a la cosa, me quejo. Como no soy feliz y veo que otros están siendo felices, están en presencia de sus angustiadores, están comiendo y yo estoy del otro lado del valle viendo cómo otros de ustedes están comiendo y yo no quiero pasar el proceso, termino yo siendo uno de tus angustiadores. Y aguas, porque el otro puede estar comiendo en presencia de sus angustiadores y si yo no estoy comiendo, ¿qué crees? Yo soy el angustiador de alguno que otro. Aunque nadie diga amén. Si yo veo que todos felices y yo mal, ¿qué crees? Te tengo malas noticias. Puedes estar siendo el angustiador. Si tú estás viendo que otros están comiendo y tú no estás sentado en esa mesa, estoy tratando de buscar salidas. Hay algo mayor que yo que sigue trabajando para destruirme. No hay tentación que no te ha venido que sea nueva. Y Dios es fiel que te dará la salida. Algunos dicen, pero yo no tomo, no soy adicto. Algunos lo hacen con alcohol o pornografía, otros lo hacen con comida. Algunos lo hacen con comida, otros lo hacen con chisme. La palabra tentación es súper interesante porque cuando te la menciono vas a enlistar cosas con las que no batallas y vas a decir, claro, Dios es fiel, estás dando la vuelta a tu realidad. Estás enfrentando cosas, ¿verdad? Digo, Dios pone ahí otra vez el 10:13, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas a las que otros atraviesan y Dios es fiel. Tú dices, Dios es fiel porque yo no soy un adicto, pero sí soy un chismoso. Tú puedes decir, Dios es fiel porque yo no me drogo, pero sí me la paso quejándome. Tú dices, Dios es fiel porque yo no soy adicto a la pornografía, no fornico, no adultero. Pero ¿cómo me como al prójimo? ¿Sabes?
yo no hago esto, así que Dios es fiel, sí, pero me esclavizo de la amargura. Estoy esclavizado de una amargura y la tentación mi tentación puede ser la amargura. La victimización, siempre soy yo la víctima. ¿A dónde estamos escapando? ¿Sabes? Una vuelta que siempre le damos a las cosas es culpar a otros en lugar de responsabilizarnos. No, la culpa la tiene el pastor. Yo estoy bien. No te victimices. Pasa la presión. No, los pecadores son otros. Los que tienen tentaciones son otros, no yo. No, me responsabilizo a mí mismo. En lugar de culpar a otros por mi falta de compromiso personal. Y el problema es este. Lo sigue narrando Pablo en el versículo 5. Después de abrir el mar y caminar bajo la nube, el verso 10:5 dice lo siguiente. Fíjate, Pablo les dice, las tentaciones no son nuevas, pero te tienes que acordar de dónde Dios te sacó y no repetir esto. Lo que dice en el versículo 5 dice, sin embargo, Dios no se agradó con ¿quién? Lea esa palabra, esta palabra a mí me caló. Porque dice, sin embargo, Dios no se agradó con ¿quién? Con la mayoría de ellos. Y sus cuerpos fueron dispersos, ¿dónde? En el desierto. Y ahí está la batalla, en el desierto. En tus desiertos está la verdadera batalla. Lo que hagas en el desierto determina si permaneces esclavizado o continúas en libertad. ¿Dónde está Egipto? En el desierto. ¿De dónde los liberó Dios al pueblo de Israel? Del desierto. En el desierto, ahora, he aprendido algo, los desiertos no solamente son temporadas, porque tenemos esto en la mente, desiertos puedes cruzar cada semana. Yo ya no le pregunto a muchos de ustedes, ¿cómo está tu semana? Porque si me pongo a ver hora por hora de tu semana, cruzaste como 100 desiertos. Desierto no solamente es cuando perdiste el trabajo hace 6 meses y no tenías dinero para pagar las cuentas. Desierto no solamente es cuando hace 2, 3, 4, un año tuviste un problema matrimonial que casi te divorciabas. Eso es un desierto, pero no son todos los desiertos. Cruzamos diferentes desiertos. Puedo estar cruzando un desierto hoy domingo y mañana lunes estar en el lugar de leche y miel. Y luego el martes me meto a otro desierto. Y dura hasta el viernes y de viernes a domingo otra vez Dios me permite estar en un lugar donde fluye la leche y la miel. ¿Sí me está siguiendo? La verdadera lucha se da en los desiertos. Pero ¿sabes lo que hizo el pueblo de Israel en el desierto? El pueblo se quejó. Dios les abrió el mar, les dio una nube y el pueblo se quejó y querían regresar a Egipto. Quieren regresar al mundo. Porque al menos eso funcionaba temporalmente, pero funcionaba y no me tenía que responsabilizar. Estos hombres y mujeres, dice la Biblia, que murieron en el desierto. Hay gente que ha venido conmigo y me ha dicho, pastor, me gustaría que regresáramos otra vez a hacer la iglesita que éramos antes. ¿Sabes por qué? Porque no te tienes que responsabilizar cuando nomás éramos 6. Nadie dijo amén. Pastor, me gustaría que fuéramos diferentes, como éramos antes. ¿Cómo antes? ¿Cuando no diezmabas? ¿Antes cuando no ofrendabas? ¿Antes cuando no le dabas cuenta a nadie? ¿Antes cuando no te dejabas discipular? ¿Antes cómo? ¿Antes cómo? ¿Antes cuando vivías en pecado? ¿Antes cuando seguías criticándome? ¿Antes cómo? Es que yo quisiera regresar. No se puede. Estamos aquí y vamos a avanzar en el nombre de Jesús. ¿Quieres regresar al mundo? ¿A donde funcionaban las cosas por un momento y luego te sentías culpable? ¿Quieres regresar al alcoholismo donde sí te llenabas por 2 horas pero luego la semana la enfrentabas sin tu cheque? ¿Quieres regresar a la pornografía donde tal vez sí te satisfacía tu cuerpo durante unos minutos, pero luego te sentías culpable, hasta químicamente?
¿Quieres regresar a eso? Dice, estos hombres murieron en el desierto, sus cuerpos fueron esparcidos en el desierto. A los que Dios les prometió la tierra prometida, dice, Dios no se agradó de muchos de ellos. Bueno, no dice muchos, dice la mayoría de ellos. Y sus cuerpos fueron dispersos, ¿dónde? En el desierto. Ahora, el desierto es interesante porque es un lugar sin agua. Es un lugar sin adoración. Es un lugar donde no había perspectiva. ¿Sabes también quién fue al desierto? Jesús. Jesús atravesó un desierto. La Biblia dice que fue tentado en todas las cosas. Y esto causa un poco de conflicto a algunas personas, porque cuando enfrentamos problemas, dice la Biblia, acuérdate que tentación son presiones, son problemas, son adversidades. Cuando leemos este versículo, Jesús fue tentado en todo. Muchos tenemos problemas porque decimos, Jesús no tuvo esposa, así que no batalló con las peleas matrimoniales. Algunos dicen, no, es que Jesús no tuvo esposa, no, ¿cómo me va a entender, no? Otros dicen, es que Jesús no tuvo Amazon Prime. Esta es una tentación, pastor. Amazon Prime. Es la Biblia. Jesús no tuvo niños. Jesús no tuvo que querer arrancarle la vida a alguien que tú mismo produciste esa vida, ¿no? Jesús no tuvo esa tentación. Ahí sí ya hay muchos amenes. Entonces, Jesús no tuvo eso, pero la Biblia dice que fue tentado en todo, en luchas externas y luchas internas. Y de hecho, mira, solo hay 3 tipos de tentaciones. ¿Tú sabías esto? Hay muchas presentaciones, pero solamente hay 3 tipos de tentaciones. Y Jesús fue tentado en todo esto. Porque pensamos que la tentación solo es para algunos. No, la tentación es para todos. La misma Biblia que da instrucciones en contra de la inmoralidad sexual es la misma Biblia que da instrucciones para la falta de perdón. La misma Biblia que da instrucciones para los ladrones es la misma Biblia que da instrucciones para el chisme. La misma Biblia que da instrucciones para cosas determinadas que decimos no batallamos, es la misma Biblia que da las instrucciones en contra de lo que batallas. Y en todo fue tentado Jesús. ¿Y sabes por qué Jesús fue al desierto? Mira, Mateo 4:1, con eso estoy terminando. Mateo 4:1 dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara ¿quién? El diablo. Muchos estamos pensando que el Espíritu de Dios nos va a llevar solamente a delicados pastos. Mira dónde llevó a Jesús. Dice, el Espíritu llevó. O sea, lo agarró. El Espíritu lo metió en la olla, le cerró y le prendió en alto. ¿A quién? A Jesús. Ahora, ¿lo llevó a dónde? Al desierto. ¿Sabes por qué en el desierto? Y esto me encanta. Porque en el desierto, tú y yo no somos rival para el diablo. Dice, la mayoría de ellos, Dios no se agradó. La mayoría de ellos, sus cuerpos quedaron tirados en él. ¿Sabes cuántas veces mi cuerpo ha quedado tirado en el desierto por querer yo ir? Y Jesús viene y es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. En las 3 cosas, en las 3 tentaciones. Jesús vino del cielo específicamente para llegar al desierto. Y lo que tú no pudiste cumplir, Él cumplirlo. Me encanta este versículo porque dice, y Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para una revancha. Que tú y yo fracasamos. El diablo es más grande que tú. Las presiones son más grandes que tú. Y buscamos salidas y buscamos sacarle la vuelta. Y ahí en 1 de Juan 2:15 están las 3 tentaciones básicas. Pero por ejemplo, las 3 tentaciones es la lujuria de la carne. La lujuria de la carne es lo que nos provoca hacer las cosas. Hice esto por la lujuria, por la carne.
La lujuria de los ojos es lo que me dicen mis sentidos, las apariencias. El orgullo de la vida es lo que digo que sé. Yo pienso que sé más. Y sabes, ese es el pecado de Adán y Eva. Pensar que su definición del bien y el mal era más grande que la de Dios. Entonces, 3 tentaciones: la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos y el orgullo de la vida. El diablo tentó a Jesús, por ejemplo, en la lujuria de la carne cuando tenía hambre. Lo tentó. ¿Qué le dijo? Haz que estos panes se conviertan en pan, las piedras en pan. Haz que estas piedras se conviertan en pan. Sácale la vuelta, Jesús. Sácale la vuelta. Come. 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 Que el diablo sabe cuando tú estás hambriento. Hello. El diablo sabe que cuando tú estás hambriento. Y luego le responde Jesús y le dice: mira, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabes lo que hizo Jesús? Para Jesús tener esa fuerza de vencer al enemigo en el desierto, en el capítulo 4 de Juan, lo que sucede fue que en el capítulo 3 Jesús había sido bautizado en agua. Y esto me encanta porque no solo fue para cumplir el mandamiento de ser bautizado, ni solamente para que descendiera el Espíritu Santo, fue para escuchar la voz del Padre que le dijera: tú eres mi hijo amado. Entonces, cuando Jesús viene al desierto y tiene hambre, Jesús no tenía hambre. El problema es que muchas veces Jesús primero bajó al agua. ¿Y sabes lo que significa el agua? La presencia del Espíritu Santo, la palabra de Dios. El problema es que tú y yo estamos yendo al desierto sin bajar primero al agua. Y cuando estamos en el desierto nos da hambre. Y tú ni siquiera escuchaste la palabra de Dios que te dijo: tú eres mi hijo, tú eres mi hija. No tienes identidad, no tienes perspectiva y estás en el desierto hambriento. Viene el diablo, te vence. Viene la presión, te vence. Te vence, te tumba. ¿Quieres alimentarte de piedras? ¿Y has intentado masticar una piedra? ¿Cuántas veces han salido una piedra en los frijoles? Qué rico saben. Hasta vomitan algunos. Qué feo se siente eso. Estás comiendo tus frijolitos y de pronto una piedrita. No te puedes alimentar de piedras. Ahora, muchos de ustedes están hambrientos a través de la semana. Solo vienen a la iglesia una vez al mes. No bajan a las aguas. Solo vienen a la iglesia 2 veces al mes. Y se alimentan de piedras durante un mes. Y luego se van al desierto a enfrentar la vida. Y ahí están llamándonos: pastor. O vienes a la iglesia y no te puedes alimentar porque estás tirado. Luego lo tenta con la lujuria de los ojos. El diablo le muestra a Jesús los reinos y le dice: no necesitas ir a la cruz para obtener el dominio. Nada más adórame, le dice el diablo. Jesús: no, solo a Jehová tu Dios adorarás y ante Él te vas a postrar. Jesús rechaza toda forma de escape y le dice: aléjate de mí, Satanás. El problema es que tú y yo estamos aceptando las formas de escape. Me encanta que Jesús estuvo 40 días y 40 noches. ¿Sabes por qué? Porque esta gente falló durante 40 años en el desierto. Y Jesús dijo: lo que tú no pudiste hacer en 40 años, yo lo hago por ti en 40 días. Así que ninguna tentación te ha superado, porque fiel es Dios. Porque fiel es Dios. Porque fiel es Dios. Alguien déle un aplauso a Jesús. Sí, vas a atravesar por la presión, pero fiel es Dios. Cuando tú bajas al agua, tú estás seguro y dices: yo soy una hija de Dios. Yo soy un hijo de Dios. No tengo que mirar las piedras con hambre, porque ya me alimenté de su palabra. Si has estado en el desierto por ti mismo, vas a caer ahí mismo.
pero si has bajado al agua. Mira, me encanta porque las ollas de presión funcionan así. Después de que tienes la carne ahí, ¿verdad? Y la cierras y la olla de presión empieza y se cumple el tiempo. ¿Sabes? La técnica que usa mi esposa me llamó más la atención y fue donde Dios me habló. Esa cosa está a punto de explotar, a punto de que un mal movimiento y eso explota. Y yo he visto fotos donde explotan esas cosas y hacen un desastre, lastiman personas. Esa cosa va a explotar. Y lo que hace mi esposa me encanta porque la toma y la lleva al lavado y abre la llave de agua. Y el agua comienza a derramarse sobre toda esa presión. ¿Y sabes qué hace la olla? Entonces la abre ella sin ninguna preocupación de que explote y sale el olor de ese caldo. Y esa es la seña que todo está listo. Y luego viene el esposo amado y se sienta a la mesa con una tostadita, salsa recién hecha, aguacate. Y dice, wow, qué delicia. Necesitas el agua de vida. Necesitas el agua. Vas a pasar y vas a estar bajo presión, pero fiel es Dios. Ponte de pie. Esta semana dile, fiel es Dios. Los desiertos que pases, dile a tu desierto, fiel es Dios. Las dificultades y presiones de la vida, diles esta hora, fiel es Dios. Señor, yo te doy gracias por tu pueblo. Te doy gracias, Señor, por lo que ellos han tenido que pasar. Perdónanos si muchas veces hemos dado la vuelta al valle, hemos, Señor, buscado alternativas. Perdónanos, Señor, si a donde escapamos se ha vuelto nuestro lugar de esclavitud. Hoy, Señor, nos volvemos a ti y bajamos al agua de vida. Bajamos al lugar, Señor, donde hay agua fresca, al lugar de tu palabra, al lugar de manantial, al lugar de agua viva, la fuente de agua viva que es tu palabra, que eres tú, Señor. Y declaramos libertad, Padre, para todos los que nos ven online. Declaramos libertad, declaramos sanidad, declaramos gozo, Señor, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Dale un aplauso a Jesús hoy. Vamos, dale un aplauso a Jesús hoy. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo. Gracias, Señor. Cristo, Gracias, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo, Amén. Te damos gracias, Jesús, por este servicio. Te damos gracias porque tú has sido fiel. Nunca nos has dejado. Siempre has estado con nosotros, Señor. Bendícenos y llévanos con bien. Llévanos, Señor, durante esta semana en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Por qué no un aplauso a Jesús? Gracias por permanecer con nosotros durante toda la experiencia de adoración. Para nosotros es muy importante que tú estés aquí y tú eres muy importante para nosotros. Si tienes alguna necesidad de oración, queremos orar contigo, por ti y por la necesidad. Sabemos de que en la oración hay poder. La palabra de Dios dice que la oración del justo puede mucho y sabemos que Dios puede responderte en este momento. Así que déjanos un comentario o un mensaje privado y queremos estar ahí para ti. Así que muchas gracias y nos vemos en un próximo servicio.